de cara al soberano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amables televidentes. Como siempre, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a este encuentro de los 60 minutos de su programa De Cara al Soberano. Les habla Miguel Ángel Camacho Vidal desde la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia, y también para el mundo entero. Lógicamente, 60 minutos viene a hacer que ustedes sepan muy bien y comprendan muy bien la situación que está pasando Bolivia con relación a la crisis social, económica, energética y lógicamente social. Ahí estamos justamente con todos los amigos quienes están ya en la sintonía del canal Sol TV Bolivia para transmitirle en vivo y en directo en este día miércoles 27 de agosto, lógicamente nosotros hablando de lo que va a significar también la segunda vuelta, lo que está quedándose el país, ¿no? Con este gobierno que ya está cumpliendo su gestión y lógicamente, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El sufrimiento de mucha gente que está en las calles tratando de, bueno, de tener, digamos, unos centavos en el bolsillo, de poder obtener para prácticamente algo de dinero para poder sustentar su hogar, ¿no? Pero vemos, estamos viviendo justamente una crisis latente y lógicamente es motivo muy importante para consultar a nuestros entrevistados. En esta oportunidad ya tengo en contacto directamente vía Zoom con el doctor César Vargas Ruiz. Él es analista político, económico, es un economista boliviano que lógicamente muy conocido por su trayectoria, su trabajo en temas relacionados con la política económica, desarrollo sostenible y análisis de mercados. Ha contribuido este personaje al debate sobre políticas públicas en Bolivia y ha estado involucrado en la investigación económica científica. Es una figura muy relevante en el ámbito económico de Bolivia, influyendo en el debate sobre el desarrollo y las políticas que afectan la economía del país. Su trabajo es valioso para entender prácticamente los desafíos y oportunidades también que enfrenta Bolivia en su desarrollo económico. Ahí está ya en pantalla el doctor César Vargas Díaz. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto de saludarlo. Miguel Ángel, es un gusto estar en su programa y por supuesto mandar a toda su teleaudiencia que siempre lo seguimos y les felicito por el programa y siempre el esfuerzo de siempre estar educando a nuestra sociedad y por supuesto informando con transparencia lo que ustedes siempre hacen todos los días. Muchas gracias, doctor. En realidad para nosotros es un placer de tenerlo aquí en este contacto vía Zoom, a ver cuándo lo vamos a tener presente aquí en el canal para hacerle una entrevista ya de forma presencial y lógicamente me gustaría convocarlo, ¿no? En una nueva oportunidad. Perfecto, doctor. Y vamos a hablar directamente entrando de lleno con la entrevista, vamos a hablar sobre el tema económico. Y al hablar de temas económicos hablamos de el tablero de suma matemática, menos, más y lógicamente, cuando estamos ya nosotros refiriéndonos a temas económicos, nos vamos a basar de lo que está sucediendo en nuestro país con la crisis económica, social, energética y lógicamente política. Pero ¿qué nos queda? ¿Cuál es la herencia que nos está dejando este gobierno, ¿no? Que ya está en su etapa final? ¿Cuál es la herencia económica que nos está dejando? Prácticamente estamos en un país en quiebra. Bueno, Miguel, usted lo ha dicho muy claro, el gobierno nos está dejando con una estanflación, que es una caída del Producto Interno Bruto, que está cerrando el 2024 con un 0,7%, y nos está llevando nos está dejando en una inflación, que el año pasado acabamos casi con un 10%, un 9,97%, ya para este año 2025 hemos superado el 25% interanual de julio del 2024 a julio del 2025 la subida de precios y el acumulado de este año estamos en un casi 17% de inflación. Aparte que tenemos los recursos de gas y líquidos totalmente se nos van acabando y cada día es más preocupante porque la energía depende, como usted bien lo sabe, del tema del gas también. Muchos dicen que hasta un 60% dependemos del gas, la energía, y si se nos acaba totalmente el gas, pues podemos tener una crisis energética. Aparte tenemos un modelo que nos han dejado, un modelo económico, social, comunitario y productivo
de un 85, que estamos viendo un 90% de población económicamente activa de informalidad laboral y basado en un modelo totalmente extractivista y queriendo enfocarse bastante en la musculatura estatista, que el Estado soy empresa y, ¿no?, se ha creado muchas empresas estratégicas públicas, las cuales nos han llevado a esta escasez de dólares para cubrir todo el tema de materia prima, tecnología, capital que han demandado estas empresas estratégicas públicas y que nos ha llevado a un deterioro de las reservas internacionales netas. Nos los hemos agotado gran parte de, podríamos decir, no la totalidad, pero actualmente tenemos un 0,9 toneladas de oro que están en el Banco Central de Bolivia, así nos dijo el presidente interino, de las 40 toneladas que había, que el 2014 bajó a 22,5, que actualmente no tenemos ni una tonelada de reservas de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos un colchón financiero para, por supuesto, generar más liquidez de moneda nacional y tampoco tenemos un colchón financiero para tener la moneda extranjera y poder cubrir nuestras obligaciones como es los combustibles, como es las tasas de interés, las amortizaciones de la deuda externa y tampoco tenemos dólares para cubrir las importaciones. Recuerde que de cada 10 bolivianos, 7 importan. Entonces, la situación es muy crítica y en este balotaje que va a haber entre el señor Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, tampoco nos están exponiendo soluciones a esta crisis estructural que estamos viviendo los bolivianos. A ver, doctor Vargas, ¿qué modelo económico necesita nuestro país para poder tratar de solucionar, reactivar la economía en todos los bolivianos? Bueno, el modelo actual que estamos, que ha estado gobernando por 20 años, que el fundador del modelo ha sido principalmente el señor Carlos Villegas, que era ministro de Hidrocarburos, si recuerdan bien, que falleció, y justamente con el actual presidente, el señor Arce Catacora, que antes era ministro, ellos llevaban este modelo económico, social, comunitario y productivo, que supuestamente tenía que mover el aparato productivo, pero no ha sido así, simplemente ha sido un modelo que ha vivido del extractivismo y de la informalidad laboral con una precariedad de nuestra población que realmente no tiene seguridad social y mucho menos está cotizando para la jubilación. Entonces es un modelo que ha desgastado y lo que se tendría que proponer es más bien un modelo de aparato productivo con empleo formal, con una seguridad social, una seguridad jurídica también y por supuesto dejar trabajar a todos los emprendedores y los innovadores que necesitan tener no tanto estrangulamiento impositivo, porque somos el país con mayores impuestos de Latinoamérica, en Bolivia, y por supuesto lo que hacen es congelar las cuentas. Todo el que quiere ser formal, más bien lo que nos hacen es la guerra y realmente no movemos ese aparato productivo que realmente está necesitando Bolivia, que es el empleo formal y traer divisas con exportación de nuestros excedentes, ¿no? Entonces es un modelo distinto al que ellos comúnmente nos han estado lanzando estos modelos y hemos estado viviendo casi por 200 años que hemos cumplido ahora con el bicentenario. Bien, y al hablar justamente de economía, doctor Vargas, nos referimos precisamente a los candidatos, ¿no? Hemos podido escuchar en muchas oportunidades en plena campaña, en la primera vuelta cuando se ha llevado a cabo este 17 de agosto, las elecciones. Hablar de propuestas, ¿no? Samuel Doria Medina hablaba de 100 días que iba a resolver la economía. Ahí Tuto Quiroga también con un préstamo al Fondo Monetario Internacional y ahí otro también que decía, ¿no? Era Manfred Reyes Villa, 5 bolivianos la gasolina. Esto puede, digamos, solucionar esta situación, pero y lo vemos también ahí al PDC, el Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz con Edgar Lara. Lamentablemente creo que no tienen propuesta alguna, especialmente para solucionar esta situación económica que vive el país. Bueno, lo que se prioriza en este país, y lo hay que decir muy claro, nosotros como parte científica lo hemos detectado, que hemos estado gobernados por dos élites principalmente, llámese izquierda, los originarios, y llámese derecha, que son los Harvard, ¿sí? Que son dos élites que han estado ahí, que son dos élites millonarias que se han basado sobre dos clases, principalmente la originaria, campesina, comunitaria, y estos de Harvard se han basado principalmente en las ciudades, ¿no?
y nos tienen a ellos, nos direccionan el voto hacia ellos, no han dejado que entren nuevos emergentes. Nosotros hemos estado como emergentes, hemos dado una propuesta económica como Sociedad Científica Boliviana del área económica y les hemos dicho que no era lo que nos están diciendo ellos. Los 100 días realmente era demagogia, principalmente lo que dice Toto, que los 12 mil millones de dólares tampoco es la solución porque lo único que se va a prestar dinero sobre un endeudamiento que tenemos del 95%, así lo dijeron los organismos internacionales, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, sobre nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro Producto Interno Bruto está en 48 mil millones de dólares y nuestra deuda está llegando a los 45 mil. Nos falta 3 mil millones de dólares para llegar al Producto Interno Bruto, a la producción. Entonces, eso es lo que ellos nos dicen, seguir endeudándonos, seguir prestándonos dinero y endeudar a todo nacido que llega al territorio boliviano ya con deuda. La deuda de un boliviano que recién nace, pues está por los casi 3.700 dólares. Si incrementaría estos 12 mil millones el señor Tuto Quiroga, estaríamos alrededor de 5.000 dólares un nacido que llegue a este mundo boliviano y que ya vendría con esa deuda. Entonces, vemos que no tienen políticas estructurales de reactivar la economía, más bien lo que vemos es que nos quieren empobrecer aún más con estas políticas ortodoxas que lo manejan ya hace muchos años estas élites que les he comentado. Lamentablemente, no hay un líder político que pueda solucionar la situación económica del país. También lo hemos escuchado en muchas oportunidades al candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, donde habla y se jacta, ¿no? Diciendo de que vamos a solucionar la situación económica rápidamente con bonos y bueno, ofreciendo de todo y la verdad que estamos en una situación crítica. Crítica, digo, económicamente no tenemos dinero en Bolivia y más bien estamos quedando endeudados. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que tiene el candidato Rodrigo Paz? Tampoco no tiene ningún asidero legal. Tampoco, usted lo ha dicho muy bien, Miguel, pues Rodrigo Paz tampoco creo que es entendido en el área económica por lo que se ve, porque no, tampoco nos ofrece un modelo que reemplace al modelo económico, social, comunitario y productivo, y realmente sus políticas son muy demagógicas, y en el caso de que no son estructurales, son coyunturales, y viendo que tenemos 12 años ya de déficit fiscal, ¿qué quiere decir eso? Que los gastos son mayores a los ingresos en el aparato público estatal y querer seguir pagando bonos con austeridad y realmente no con un aparato productivo rentable, sostenible y estable en el tiempo, pues no creo que dé. Entonces tampoco vemos a Rodrigo Paz que realmente nos dé una Bolivia próspera, pero tengo entendido que hay muchos dólares por la parte de las cosas ilícitas, como es el contrabando, como es la corrupción y también el narcotráfico, que creo que, y ahora con el extractivismo del litio, que van a tratar de vender nuestras materias primas, como lo han hecho con el estaño, con la plata, con el oro, y realmente nos tienen ahogados a una población que está gritando de que dejen trabajar, que dejen producir y que dejen de bloquear. Entonces, son modelos realmente empobrecedores que nos están llevando a una situación y a una crisis de colapso. Y si Dios no quiera, vamos a llegar a un default, Miguel, si no se toman unas medidas estructurales adecuadas en términos de política macroeconómica. A ver, doctor Vargas, ¿cuál sería la mejor salida para poder tratar más o menos de hacerle entender, ¿no?, a todos los bolivianos, principalmente? Si bien es cierto que las propuestas de Tuto Quiroga, Ramírez está, digamos, más con una visión más positiva, especialmente para todos los bolivianos. Sin embargo, las otras propuestas de los otros candidatos, bueno, estamos hablando solamente de dos candidatos, en este caso de Rodrigo Paz. ¿Cuál sería, digamos, la mejor forma, digamos, para poder tratar de solucionar esta problemática social? Pasar el sector informal, que es el 85% de la población económicamente activa que está en la informalidad laboral, pasar ese sector a la formalidad. Y con eso se va a poder pagar más impuestos, no pagar más impuestos, sino van a contribuir más al aparato estatal con tema impositivo,
para hacerlo más flexible el tema impositivo, no tener tantos impuestos. Nosotros habíamos ofrecido 5 impuestos simplemente para reactivar el aparato económico y, por supuesto, dinamizar la economía con empleo formal. Por supuesto, tener bajas tasas de interés para poder otorgar liquidez a este aparato productivo, pero con sectores estratégicos de generación de ingresos, de divisas y, por supuesto, de empleo, como es el agro, como es el turismo, como también es la manufactura, la silvicultura y los otros ejes estratégicos, y no tanto vivir del extractivismo. Y si se quiere vivir del extractivismo, que sirva como ahorro para inversión, no que sirva como explotación para pagar las obligaciones, como lo hemos venido haciendo estos 40 últimos años, que ha sido con los neoliberales y principalmente ahora con este modelo de la izquierda, que es el modelo económico, social, comunitario y productivo. Y si hablamos prácticamente de la informalidad y pasar a la formalidad, esto no va a ser un problema, especialmente para todas aquellas personas o empresas que están, digamos, o sea, trabajando informalmente. ¿Qué va a pasar, digamos? ¿No va a ser un costo especialmente para los bolivianos? No, al contrario, recuerde que los países más desarrollados lo que tienen es una tasa de paro, que es el paro que la gente que está desempleada, por ejemplo, en el caso español tiene 50 millones 50 millones de habitantes y solamente está en el paro un 5%, ¿sí? Nosotros, sin embargo, de nuestra población total, que más o menos estamos por los 14 o 15 millones de habitantes, a pesar que el censo nos ha arrojado muy bajo en nuestra tasa de crecimiento de población, pero tenemos un 85% parado en la informalidad laboral sin aportar, por supuesto, al Estado para que se creen carreteras, puentes y progrese el país, ¿no? Tenemos sectores como el oro, cooperativas que no están pagando impuestos, no quieren contribuir, como es el tema también del chapare, que tampoco contribuyen los cocaleros. Recuerde que todos manejamos en carreteras, utilizamos las carreteras, los parques, los puentes, y se necesita lastimosamente de un puente. Nosotros no estamos muy de acuerdo con los liberales. Nosotros estamos más en el punto de equilibrio. Vemos que ha habido dos extremos en Bolivia, tanto la derecha y la izquierda, llámese así, que estas dos élites que le he comentado, y que ellos nos llevan a dos extremos, los neoliberales a todo privatizar y los de izquierda todo estatizar. Lo que tenemos que hacer es buscar un punto de equilibrio donde se intervengan todos los actores. En este caso, tiene que estar el gobierno, tiene que estar las empresas y las universidades, pero nuestras universidades tampoco están cumpliendo ese rol porque las han politizado y no están haciendo investigación y ciencia, que es lo que realmente necesitamos para producir nuestros aparatos o nuestros sectores industriales, como puede ser el litio, como puede ser el estaño, o como ha sido el mismo gas, que lo hemos exportado todo en bruto y no realmente con un valor agregado, que es lo que hacen los países más desarrollados, ¿no? El valor agregado es sacar derivados de estas materias primas que tenemos. Pero ¿cómo somos los bolivianos? Preferimos que vengan extranjeros que han apostado por la ciencia y les venimos a decirles que ellos exploten nuestros recursos, y así lo hemos hecho durante estos 200 años, y por lo que se ve este balotaje tanto de Tuto Quiroga y este señor Paz va a ser más de lo mismo. Entonces, ese es el tema, Miguel, que estamos en una situación tan crítica los bolivianos que estos señores no nos representan. Bolivia quiere otra cosa, los bolivianos queremos otra cosa, queremos no ser los más corruptos, queremos ser los más productivos. Tenemos una belleza del salario Uyuni que podríamos ahora explotarlo de otra manera. Hemos hecho el estudio de beneficio-costo del salario Uyuni y lo que nos generaría el salario Uyuni, ya que se han filmado muchas películas, muchos actores vienen a ver esa maravilla de las 7 maravillas del mundo, y nosotros lo que queremos hacer es el litio, pudiendo explotar ese salario de Uyuni, que más o menos hemos estimado generar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año, lo que generaría suficientes ingresos para pagar los 2.000 millones de dólares que solamente es la compra de combustibles. Entonces, tranquilamente los bolivianos, si nos dejarían trabajar, podríamos cubrir las obligaciones y los gastos que tenemos como país. Pero eso no nos dicen estos señores, simplemente el que nos siguen llevando a más endeudamiento y más extractivismo,
y sin propuestas de un aparato productivo realmente rentable, sostenible y lo que todos estamos buscando, ¿no? Que una Bolivia próspera. A ver, hay una propuesta que justo hablaba en muchas intervenciones, ¿no? En medios de prensa, en diferentes redes sociales, ¿no? Este candidato que en una oportunidad estuvo también muy presente y muy latente en el espectro político. Hablamos de Jaime Dun, donde proponía liberalismo. ¿Esto sería saludable para todos los bolivianos? Mire, lo que ocurre es que tenemos bolivianos que engañan mucho y mienten mucho, y eso no es bueno. Yo creo que estamos en una oscuridad muy profunda por el tema de la mentira, la corrupción, todos los males que nos está persiguiendo a Bolivia. El señor Dunn lo ha demostrado así. Le hablo como colegiado del Colegio de Economistas del Departamento de Cochabamba y actualmente estoy también en el Colegio Nacional de Economistas y Dunn no es economista. Sí, creo que tampoco tiene una carrera en el área económica. Creo que hizo un curso en una asociación en parte financiera y no sé cómo habrá logrado su maestría. Tendría que demostrarlo, ¿no? Pero él lo que nos hace es hacer una copia un poco a Milei y tratar de traerlo el modelo a Bolivia. Y creo que no es eso. Hay gente muy preparada, muy entendida en Bolivia, que nos hemos preparado en el exterior, hemos estado luchando y hemos retornado a nuestro país, como es mi caso y lo que le puedo decir que el liberalismo extremo lo único que nos va a llevar a más pobreza. Y le doy un dato bien oportuno que ha hecho el señor Arce, que ha cometido un grave error. Ha firmado con China pues la exportación de carne para abastecer en gran parte a los chinos. Y lo que han hecho nuestros productores de ganaderos, lo que han hecho es vender el consumo más nacional, que era la carne para nosotros, al extranjero. Recuerde que el sector privado siempre va a lucrar y ellos prefieren vender la carne afuera que adentro porque les pagan más. Entonces, ese es el liberalismo, todo privatizar y liberar las exportaciones, pero al liberar las exportaciones lo que vamos a hacer, vamos a empobrecer al país. Lo que hay que hacer es controlar las exportaciones, especializarnos en lo que realmente somos buenos. Por supuesto, el Estado tiene que colaborar para agilizar los procesos de exportación, pero jamás debemos desabastecer al pueblo boliviano tal como lo dice la constitución política del Estado. Y este señor, justamente Dunn, es lo que habla, ¿no? Liberalizar las exportaciones y también las importaciones. Sí estamos de acuerdo con liberalizar las importaciones por eliminar el contrabando. Mire, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una leche condensada en Brasil o Argentina está costando 7, 8 bolivianos. Aquí introduciendo por contrabando nos cuesta 15 bolivianos. Y ahora está viendo el efecto inverso, el contrabando a la inversa, que ahora nuestros productores nacionales prefieren sacar de contrabando los productos porque en frontera les pagan a un precio mayor que en el propio mercado. Lo que estamos haciendo es desabastecer un producto que es clarísimo, que lo pueden ustedes ver, es el plátano, que ahora cada plátano nos está costando un boliviano porque están prefiriendo los productores plataneros exportarlo por contrabando que antes que venderlo en el mercado nacional. Ese es el liberalismo extremo. Entonces, lo que hay que hacer, un equilibrio. ¿Se necesita del liberalismo? Sí, una parte. Equilibremos, pero no seamos tan extremistas. Y eso es lo que nos está ocurriendo con estos señores que quieren gobernar engañándonos y dando falsas promesas y realmente ideologías simplemente, como lo hace el señor Lara también. Así es. Bien, a ver, ya justamente, cuánto no me gustaría tenerlo aquí en los estudios del canal para poder ir un poco más conociendo de la parte económica, que es muy importante para todos los bolivianos en esta coyuntura política que estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué pasaría con el nuevo gobierno, con el tema de las empresas deficitarias, doctor? Tenemos entendido que no es conveniente o es conveniente de que sigan todavía activándose estas empresas. A mi juicio, pues lo que tenemos que tratar de hacer con estas empresas estratégicas es ver cuáles son las más rentables y tratar de manejarlo con algo concertado, público-privado. Llamar a los privados bolivianos, para que los bolivianos privados nos den su mirada de lucro, ¿no? Y por supuesto el gobierno tiene que dar las facilidades para que esas empresas estratégicas puedan producir mejor y por supuesto, si tuviéramos la necesidad de llamar a la inversión extranjera,
para un proyecto estratégico, pues hacerlo, pero primero que pase por manos bolivianas y con el tema de ciencia, tecnología e innovación, pero propia, soberanía tecnológica de Bolivia y conocimiento boliviano, porque lo que hacemos es traer extranjeros, los extranjeros nos hacen dibujo técnico y al final estamos exportando nuestra materia prima pues a precios muy bajos, ¿no? Como nos ha pasado el gas y nos ha pasado ahora con el litio, que hace 3 años el litio, la tonelada estaba en $80,000 y hemos exportado muy poco. Y ahora que está en $8,000 queremos exportar una gran cantidad. Eso es por una falla técnica, científica, que no lo estamos controlando bien los bolivianos y que estos señores en este balotaje, tanto Arce como Paz, deben llamar a la clase media, a la parte científica, para que podamos abordar este tema entre, como le he dicho, esos tres actores. Tiene que estar el gobierno, las empresas y las universidades para que esto pueda reactivarse esta economía y realmente con el capital humano altamente cualificado boliviano y luego proceder con un profesional, si quieren, expertos internacionales. Pero creo que ya tenemos un capital humano científico para poder desarrollar lo que es ciencia para el país con estas empresas estratégicas que están debilitadas. Bien, doctor. Muy importante su análisis económico, especialmente para conocimiento de todos los bolivianos. Muchas veces dicen los bolivianos, no entendemos en qué parte, cómo está la economía de nuestro país. Sin embargo, ahí están los expertos para poder explicarnos y darnos a conocer su punto de vista con relación a la situación económica que vive el país. Muchas gracias, doctor. A ver cuándo lo tenemos aquí en los estudios del canal. Bueno, yo sé, en Cochabamba, cuando vaya por La Paz, seguro los visitaré y voy a estar muy emocionado por visitar la casa de ustedes y por supuesto que cuentan siempre para hacer el análisis correspondiente y como buen boliviano estoy haciendo la participación y control social como nos permite la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, licenciado Miguel, que tenga éxitos y una buena jornada y un saludo a toda la teleaudiencia de su programa. Muy agradecido con usted, doctor. Muchas gracias. Ahí estuvo la entrevista haciendo un análisis con relación a la economía que vive nuestro país y también, ¿no?, con miras a estas próximas elecciones, la segunda vuelta, ¿no?, que ya nos espera este 19 de octubre. Ahí estuvo el doctor César Vargas Díaz, analista político económico. Vamos a ir a una breve pausa. A nuestro retorno también vamos a tener un contacto vía Zoom con el doctor Cucho Adept Zamora, coordinador de Alianza Libre. A nuestro retorno, aguárdenos por favor. Ya volvemos con De cara al soberano. ¿Qué es el Consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? El Consenso de Washington no fue un tratado formal ni un documento firmado. Fue una lista de 10 medidas económicas que se consideraban la receta ideal para que los países en desarrollo salieran de la crisis. Y sí, su enfoque era claramente neoliberal. Estas eran sus ideas clave: disciplina fiscal, reducción del gasto público, apertura comercial, privatización de empresas estatales, desregulación del mercado y tipo de cambio competitivo. En pocas palabras, menos Estado, más mercado. ¿Por qué surgió? En los años 80, América Latina estaba asfixiada por la deuda externa, inflación altísima, crisis políticas y economías estancadas. Los organismos internacionales ofrecían préstamos, pero con condiciones. Si querías ayuda, tenías que aplicar reformas estructurales. Y esas reformas eran el Consenso de Washington. Muchos gobiernos lo aplicaron casi al pie de la letra: Argentina, México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. Se vendieron empresas estatales, se abrieron las fronteras al comercio, se eliminaron subsidios.
En teoría, esto modernizaría las economías, atraería inversiones y traería crecimiento. Y en algunos casos, al principio, funcionó. Pero también tuvo costos enormes. Desempleo masivo, aumento de la pobreza, desigualdad, pérdida de soberanía económica. Sectores estratégicos como energía, salud o agua quedaron en manos privadas. Las crisis no desaparecieron. Y las promesas de desarrollo no siempre se cumplieron. Con el tiempo, el consenso de Washington fue muy criticado. Algunos lo vieron como una imposición de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Otros señalaron que sus ideas no eran malas en sí, pero se aplicaron sin considerar la realidad social de cada país. Hoy el término se usa casi como sinónimo de ajuste neoliberal. Pero también nos recuerda algo importante. Las decisiones económicas no son solo técnicas, también son políticas. Y los modelos no se pueden copiar y pegar. Hay que adaptarlos, entender sus consecuencias y preguntarse siempre, ¿para quién funciona el sistema? ¿Qué es el consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? El consenso de Washington no fue un tratado formal, ni un documento firmado. Fue una lista de 10 medidas económicas que se consideraban la receta ideal para que los países en desarrollo salieran de la crisis. Y sí, su enfoque era claramente neoliberal. Estas eran sus ideas clave: disciplina fiscal, reducción del gasto público, apertura comercial, privatización de empresas estatales, desregulación del mercado y tipo de cambio competitivo. En pocas palabras, menos Estado, más mercado. ¿Por qué surgió? En los años 80, América Latina estaba asfixiada por la deuda externa, inflación altísima, crisis políticas y economías estancadas. Los organismos internacionales ofrecían préstamos, pero con condiciones. Si querías ayuda, tenías que aplicar reformas estructurales. Y esas reformas eran el consenso de Washington. Muchos gobiernos lo aplicaron casi al pie de la letra: Argentina, México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. Se vendieron empresas estatales, se abrieron las fronteras al comercio, se eliminaron subsidios. En teoría, esto modernizaría las economías, atraería inversiones y traería crecimiento. Y en algunos casos, al principio, funcionó. Pero también tuvo costos enormes. Desempleo masivo, aumento de la pobreza, desigualdad, pérdida de soberanía económica. Sectores estratégicos como energía, salud o agua quedaron en manos privadas. Las crisis no desaparecieron. Y las promesas de desarrollo no siempre se cumplieron. Con el tiempo, el consenso de Washington fue muy criticado. Algunos lo vieron como una imposición de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Otros señalaron que sus ideas no eran malas en sí, pero se aplicaron sin considerar la realidad social de cada país. Hoy el término se usa casi como sinónimo de ajuste neoliberal. Pero también nos recuerda algo importante. Las decisiones económicas no son solo técnicas, también son políticas. Y los modelos no se pueden copiar y pegar. Hay que adaptarlos, entender sus consecuencias y preguntarse siempre, ¿para quién funciona el sistema?
¿Qué es el Consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? El Consenso de Washington no fue un tratado formal ni un documento firmado. Fue una lista de 10 medidas económicas que se consideraban la receta ideal para que los países en desarrollo salieran de la crisis. Y sí, su enfoque era claramente neoliberal. Estas eran sus ideas clave: disciplina fiscal, reducción del gasto público, apertura comercial, privatización de empresas estatales, desregulación del mercado y tipo de cambio competitivo. En pocas palabras, menos Estado, más mercado. ¿Por qué surgió? En los años 80, América Latina estaba asfixiada por la deuda externa, inflación altísima, crisis políticas y economías estancadas. Los organismos internacionales ofrecían préstamos, pero con condiciones. Si querías ayuda, tenías que aplicar reformas estructurales. Y esas reformas eran el Consenso de Washington. Muchos gobiernos lo aplicaron casi al pie de la letra: Argentina, México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. Se vendieron empresas estatales, se abrieron las fronteras al comercio, se eliminaron subsidios. En teoría, esto modernizaría las economías, atraería inversiones y traería crecimiento. Y en algunos casos, al principio, funcionó. Pero también tuvo costos enormes. Desempleo masivo, aumento de la pobreza, desigualdad, pérdida de soberanía económica. Sectores estratégicos como energía, salud o agua quedaron en manos privadas. Las crisis no desaparecieron. Y las promesas de desarrollo no siempre se cumplieron. Con el tiempo, el Consenso de Washington fue muy criticado. Algunos lo vieron como una imposición de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Otros señalaron que sus ideas no eran malas en sí, pero se aplicaron sin considerar la realidad social de cada país. Hoy el término se usa casi como sinónimo de ajuste neoliberal. Pero también nos recuerda algo importante: las decisiones económicas no son solo técnicas, también son políticas. Y los modelos no se pueden copiar y pegar. Hay que adaptarlos, entender sus consecuencias y preguntarse siempre, ¿para quién funciona el sistema? ¿Qué es el Consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? Continuamos con De cara al soberano. Muy bien, retornamos con todos ustedes. Muchas gracias por su preferencia. Seguimos nosotros con las entrevistas y lógicamente a lo anunciado, ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Cucho Adept Zamora.
coordinador nacional de Alianza Libre, lógicamente analizando lo que han sido los resultados de las elecciones del pasado domingo 17 de agosto del 2025 y también las perspectivas, lo que se viene en esta segunda vuelta de este próximo 19 de octubre. Bueno, en primera instancia voy a saludarlo al doctor Zamora, un gusto de tenerlo aquí en los estudios, bueno, a través de vía Zoom y lógicamente desde La Paz, Bolivia, le habla Miguel Ángel Camacho para todos ustedes, en especial para usted un saludo muy cordial, doctor. Estamos con un audio que... Sí, ahora sí creo. Bueno, a ver, sí, Miguel Ángel, que decía que primeramente saludarlo a través suyo a toda la audiencia que tiene en un momento muy difícil, un momento político que se está viviendo en Bolivia, donde toda la gente habla de política menos de las necesidades que tenemos en este momento. Pero ahí estamos para ser parte, para hacer frente de este gran reto que lleva Bolivia contra los 20 años de dictadura que tuvo, de los 20 años de mal gobierno que tuvo el movimiento al socialismo. Entonces estamos prestos a cualquier pregunta, Miguelito. Bien, estimado doctor, la verdad que no se le esperaba, ¿no? Los resultados justamente Alianza Libre este 17 de agosto, cuando justamente fue una sorpresa para todos los bolivianos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió a su entender y a su criterio de usted, estimado doctor Zamora? Ni el señor Rodrigo Paz Pereira esperaba estos resultados. La gente del gobierno sí lo esperaba, porque la gente del gobierno esperó que alguno de sus candidatos, ya sea Andrónico, ya sea del Castillo, o el mismo Evo Morales que hacía candidatura por el nulo del Chapare, no daban la pauta para ver quién podía continuar con esto, que era digitado desde el primer momento que se abrió la campaña, que era que la izquierda no baje del gobierno nacional. Entonces, han tenido 10 encuestas, 9 a favor del señor Samuel Doria Medina, 1 a favor de Tuto, pero seguíamos con la izquierda porque el señor Samuel Doria Medina, un político disfrazado de empresario durante 36 años político, estaba en la preferencia de las encuestadoras, y no así del pueblo, porque el pueblo hablaba en las calles, el pueblo decía a quién quería, pero salió el resultado, y el resultado es muy difícil de prevenir, decir de dónde viene, pero es muy fácil si nosotros contamos los empleados públicos que tiene el movimiento al socialismo, los empleados del movimiento al socialismo que juran por estatutos pertenecer al movimiento al socialismo para ser parte de la función pública, son 700.000, Miguel. Y esos 700.000, si usted lo multiplica por 3, estamos hablando de 2.100.000. Entonces, el caudal de votación que tiene La Paz, con 350.000 empleados públicos, el caudal de votación que tiene Potosí, Oruro y Chuquisaca, es solamente multiplicar por los empleados públicos que votaron, no sé si con obligación, no sé si a través de la gente que llegó en esos grandes aviones que vinieron de Venezuela, que vinieron de Cuba, tanta gente que pensaban que iban a votar, pero ¿cómo se puede manejar desde afuera un sistema político con servidores de afuera que puedan penetrar directamente al Tribunal Supremo Electoral? Creo que el resultado está ahí. El resultado significa el movimiento al socialismo disfrazó primero a Samuel Doria Medina de político empresario y hoy día lo disfraza el señor Rodrigo Paz Pereira de izquierdista libertario, querido Miguel. Izquierdista libertario. Está medio fuerte eso. Y también cuando habla de un posible, no posible, sino es que se puede ya decir de que es un fraude digitado, ¿usted cómo manifiesta, estimado doctor Zamora? Lo que hay que decir que es el movimiento socialismo que está con ellos. El fraude es muy difícil de comprobar en este momento. Lo comprobó la OEA en el 2019, pero casi es la misma forma como se digitó, con servidores afuera. La OEA dijo sí había fraude, sí había malos manejos. Entonces, hoy día decirle que nosotros como una persona, simplemente un ciudadano simple y común que vive en Santa Cruz de la Sierra, muy boliviano, decir que hubo fraude es solamente contar los empleados públicos. Y lo escuchamos a Evo Morales hoy día. Dijo, nosotros hemos votado por el capitán Lara. Nosotros significa el movimiento al socialismo. Ayer estaban dándose la mano el presidente saliente y supuestamente que él cree que es el presidente entrante, Rodrigo Paz Pereira, viendo cómo hacían una transición tranquila. Entonces, hay mucha cordialidad entre ambos, o hay mucha coincidencia entre ambos. Pero es fácil, los números son difíciles de cambiarlos. La cantidad más 3 personas son 2.100.000. Esa es la cantidad de votos que tiene el señor Rodrigo Paz Pereira, Miguel.
¿Qué se espera detrás de esta situación, doctor? Si usted habla prácticamente de que todo estaba ya montado por el movimiento al socialismo con el Partido Demócrata Cristiano. No se espera nada, el continuismo de 20 años de mal gobierno, el continuismo de una salud completamente equivocada con un monstruo de 3 cabezas, el continuismo de una educación equivocada con un monstruo de 3 cabezas, el desabastecimiento de diésel y gasolina, la inmensa canasta familiar que un ciudadano común y corriente con 100 pesos no puede llegar más que para el mediodía. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Si la consigna era que la izquierda no bajase en este momento durante los 20 años y que tenga alguien que lo represente, y está muy bien representado, no nos olvidemos que Rodrigo Paz Pereira es hijo de Jaime Paz Pereira, fundador del movimiento Izquierda Revolucionario. Entonces, las personas que nacen de izquierda viven con la izquierda. Rodrigo Paz Pereira fue concejal, fue 2 veces alcalde en Tarija, fue senador, y pregunten en Tarija qué clase de gestión hizo. No lo voy a decir yo porque no estaba en Tarija, pero todos los tarijeños que he escuchado, autoridades tarijeñas indicando de la mala gestión. Pregunten al candidato a vicepresidente, pregunten a la institución policial qué clase de vicepresidente tenemos. Entonces, es muy difícil creer que esto ha sido un gran fenómeno como ocurrió con Milei o como ocurrió con Bukele. Esto es algo que estaba digitado desde el mismo momento que ningún candidato del movimiento al socialismo dio la talla como para ser representante del MAS o ser parte de la función de gobierno, querido Miguel. Bien. Ahí se nota, bueno, doctor Zamora, de que no hay todavía la plena seguridad de que Tuto Quiroga sea presidente de todos los bolivianos. La única seguridad es que 3 veces el movimiento socialismo en su mayor potencia que tenía como función de gobierno, 2 con Evo Morales y una con el señor Arce Catacora, fueron los referéndums. Los referéndums, no sé si se acuerda Miguel, de la autonomía, de la otra reelección indefinida, y Bolivia le ganó al movimiento al socialismo sin candidato, porque era el referéndum del MAS, de lo que quería el movimiento al socialismo, con lo que quería el pueblo boliviano. Hoy día es un referéndum. La elección de octubre, la segunda vuelta, es un referéndum del pueblo boliviano. Yo quiero seguir más con lo mismo o quiero un cambio que realmente me dé la diferencia de continuar con una vida libre, independiente, con no en las colas de gasolina, de diésel, poder ir al mercado con mis 100 pesos y tener la posibilidad de comprar por lo menos para un día, ver los hospitales que tengan los remedios necesarios, que la gente no haga las colas que está haciendo. Entonces, si nosotros queremos más de lo mismo, bueno, sigamos votando por los que lo dijeron que vamos a votar y quisieron que votemos por esa persona que estaba de quinto y hoy día está de primero. Hoy el pueblo boliviano tiene que definir entre lo que quiero para mí como boliviano. No, olvidémonos de un partido, olvidémonos de la izquierda y la derecha. Pensemos como bolivianos qué queremos, qué necesitamos y qué nos falta. ¿Qué es lo que nos está faltando? Alguien que le dé esperanza de vivir mejor en Bolivia, querido Miguel. Usted, doctor Zamora, manifiesta de que el gobierno está de toda esta situación. ¿Qué va a significar para el país un gobierno al mando de Rodrigo Paz Zamora y Edman Lara en este caso? Vuelvo a repetir, es el continuismo del movimiento socialismo. El señor Rodrigo Paz Pereira ni siquiera sabía que podía llegar a ser parte de la segunda vuelta. Él mismo se sorprendió, pero una semana antes de que comience del día de la elección, si usted se acuerda, Miguel, salieron un debate donde dijo el señor del Castillo, a los 90 minutos va a haber una sorpresa. Y salió el señor Rodrigo Paz Pereira diciendo, esperen la sorpresa que va a haber. Esa es la sorpresa. La sorpresa es que lo que ellos dijeron, por quién hay que votar y cómo hay que votar, y Evo Morales lo confirmó, nosotros votamos por el capitán Lara. Ese es el tema. ¿Estamos con el continuismo del movimiento socialismo o estamos con la esperanza de un pueblo de decir, basta de... Se nos cortó un poco el audio o seguimos con la entrevista. A ver, ahí el coordinador. Bien, doctor, hay una consulta también acerca del comportamiento que estamos viendo en diferentes canales de televisión, en las redes sociales también, el comportamiento de este candidato a la vicepresidencia que es Edman Lara. ¿Qué opina al respecto? Este candidato está postulándose para vicepresidente de todos los bolivianos. ¿Será que los bolivianos van a aceptar de que verdaderamente sea una autoridad así de esa manera, con un comportamiento fuera de lugar, doctor? La institución policial se ha encargado de decir lo que es el capitán Lara, ex capitán Lara, creo que ha sido dado de baja. Imagínense si nosotros antes de ser
por lo menos candidatos electos, ni siquiera vicepresidente. Empecemos a replicar contra nuestro candidato presidente, empecemos a insultar al otro candidato, empecemos a decir las cosas que no son. Creo que el capitán Lara se está almorzando la cena. Creo que el capitán Lara, ya lo ha dicho la institución, no lo digo yo, lo ha dicho la institución, qué clase de oficial es. Entonces, estamos ante un dilema. Los bolivianos debemos saber elegir qué es lo que queremos con nuestra familia, qué es lo que queremos con nuestro país, qué es lo que queremos con los bolivianos. Hoy día no se trata de qué podemos hacer nosotros con un candidato de izquierda o un candidato de derecha. Hoy estamos pensando en Bolivia, en nuestra familia, en la familia. Hoy es un tema hasta espiritual, Miguel. Estamos hablando de la sombra contra la luz. El que quiera luz, vote diferente. El que quiera la sombra, vote por esos dos candidatos, querido Miguel. Mire, doctor, esto me pone un poquito medio problemática la situación, ¿no? Que está atravesando nuestro país. Y lo más curioso, ¿no? Es de que lo hemos escuchado a Rodrigo Paz decir de que Tuto se baje, ¿no? Y bueno, o sea que esto verdaderamente pone en tela de juicio qué es lo que está pasando, ¿no? Con Rodrigo Paz, de decirle a Jorge Tuto Quiroga, bájese por favor y que yo voy a ir directamente a la presidencia. ¿Ceder? No se olvida, Rodrigo Paz Pereira tiene amnesia, no se olvida que estaba quinto y por un manejo del propio, ya vuelvo a repetir, no soy yo el que está diciendo, lo está diciendo Evo Morales, le están diciendo la gente del movimiento socialismo, está apoyando el movimiento socialismo en su totalidad. Es un hombre que ha sido formado en izquierda, es un hombre que ha tenido un mal manejo de gestión en Tarija. El mal manejo de gestión en Tarija lo dicen los tarijeños. Entonces, tenemos una dupla que simplemente quiere hacer lo mismo que le dice el movimiento al socialismo, o queremos a alguien que nos dé la esperanza de vivir mejor como bolivianos. Vuelvo a repetir, este es un referéndum. Para mí no es una elección. Es un referéndum de todos los bolivianos, de los 9 departamentos, que en este momento estamos deseando de vivir en paz y vivir en libertad. Y es la única forma de vivir en libertad, con un buen conductor, con un conductor que sepa, por experiencia, por capacidad, y sobre todo una palabra muy hermosa que dice la Biblia, idoneidad. Si una persona es idóneo, capaz que nos puede conducir muy bien y sacarnos del marasmo que nos dejó el movimiento del socialismo. La otra dupla no tiene esa palabra, idoneidad, querido Miguel. Bien, idoneidad, lógicamente. Y ahí se nota, ¿no? La experiencia, la capacidad de Jorge Tuto Quiroga, pero ¿qué nos puede ofrecer? ¿Qué puede ofrecer a todos los bolivianos Tuto Quiroga para poder tratar de solucionar esta situación económica que estamos viviendo, que estamos enfrentando cada uno de los bolivianos, doctor? Él ya fue presidente. Él sacó de una deuda externa que teníamos y una deuda interna. Él dejó a Bolivia sin deuda. Cuando tenemos el tema de los gasoductos que se crearon, los oleoductos que se crearon, lo hizo justamente el general Banzer con Tuto Quiroga. Entonces, él sabe cómo sacar este país primero de esta inestabilidad económica. Él sabe cómo sacar la subvención al transporte privado y no hacia el transporte público. Él sabe cómo darle la calidad de vida a la gente, tanto haciendo la autonomía real y verdadera, regionalizando la salud y la educación. Y no es como dice Evo Morales, que quieren privatizar la educación y la salud. Mentira. Regionalizar significa autonomía, porque la salud en este momento es un monstruo de 3 cabezas. Los ítems los da el gobierno, la infraestructura del primer y segundo nivel lo da la alcaldía, y la infraestructura del tercer nivel son las gobernaciones. Hoy día las gobernaciones tienen que tener el presupuesto exacto para poder tener una salud autónoma, con buenos médicos, con buenos ítems, con buena infraestructura y con remedios gratuitos para las personas. Lo mismo pasa en educación y eso lo ofrece el ingeniero Jorge Tuto Quiroga. Y no así como dice Evo Morales, que quiere confundir a los maestros y quiere confundir a los médicos. No se va a privatizar ni la educación ni la salud. Se va a regionalizar con autonomía plena y completa, querido Miguel. Perfecto, doctor. Bien, para finalizar esta entrevista, cuánto no me gustaría, cuando esté por acá, por La Paz, se acerca, pues, por favor, doctor, aquí en los estudios del Canal Sol TV Bolivia, lo voy a esperar para estrecharnos la mano y, lógicamente, así de esa manera también anunciar lo que va a suceder esta segunda vuelta. ¿Cómo se está preparando Alianza Libre para la segunda vuelta? Se está hablando con el pueblo. ¿Sabe lo que es lo mejor que tiene Bolivia, mi querido Miguel? Su población, su gente. Es la gente que necesita. No es la izquierda ni la derecha. Es el boliviano que necesita vivir en paz y vivir con seguridad, con estabilidad, con seguridad ciudadana, con buena salud y con buena educación. Eso es lo que... Pregúntele al Pereira si le dijo algo. Podemos
escuchar algún programa que nos dé esa estabilidad. No lo ha dicho, ni lo va a hacer tampoco, porque no lo conoce, porque no esperaba llegar a donde ha llegado. Entonces, creo que nosotros estamos hablando con la gente, Tuto está hablando con la gente, toda la gente que ha sido electa está hablando con la gente, pero el boliviano tiene que entender, este es un referendo, vivamos en paz, vivamos como todos los bolivianos en unidad por un mejor país, tengamos un mejor país. Hay un buen conductor, hay un único conductor que se llama Jorge Tuto Quiroga, y hay una población que tiene que ser parte de ese barco para sacar de ese marasmo que nos dejó el movimiento al socialismo durante 20 años más. Digamos basta la oscuridad y que venga la luz, querido Miguel. Bien, que venga la luz, doctor, y lógicamente esa es la esperanza que tienen todos los bolivianos. Sin embargo, el día de hoy ya la justicia boliviana ha dado por detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y lógicamente también a Marco Antonio Pumari. Esta situación, ¿no? Y, lógicamente que uno también se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que pasó con Luis Fernando Camacho, que no tomó una decisión correcta, especialmente para apoyarlo a Tuto Quiroga? Primero nos alegramos porque ningún preso político tiene que ver ni en Bolivia, ni en Rusia, ni en China, ni en Nicaragua, en ninguna parte. Los presos políticos no pueden existir. El político que expresa diferencia con un gobierno de turno es parte de la libertad de expresión. Primero felicitamos eso a un abogado joven que hoy día es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a Romer Saucedo. Segundo, la justicia es tan podrida que no solamente hay 300 presos políticos, el 80% de la población carcelaria, Miguel, no tiene proceso alguno y están durmiendo en las diferentes cárceles en condiciones infrahumanas. Entonces hay que cambiar la justicia. Nos alegramos por Luis Fernando Camacho, pero también pedirle a Luis Fernando Camacho y la gente que sale como preso político que se pongan la mano al pecho. Hoy no es su partido, hoy no es la persona, hoy es el pueblo de Bolivia, que todos los seres de bien, hombres y mujeres, digamos, votemos por Bolivia, salvemos Bolivia, demos una esperanza a Bolivia. ¿Y esa es con quién es? Con Jorge Tuto Quiroga, Miguel. Bien, doctor. Voy a concederle unos minutitos para que desde aquí, desde el Alto, la ciudad de La Paz, pueda usted dirigirse a todos los bolivianos. Ya estamos justamente anunciando lo que va a significar la segunda vuelta y ahí están, ¿no?, los dos partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Libre, que se van directamente a la segunda vuelta. Lo dejo con los micrófonos, estimado doctor Zamora. Bueno, Miguel, y hablarle a la población boliviana, al boliviano y a la boliviana, no es el Partido Demócrata Cristiano, no es Rodrigo Paz Pereira, no es el capitán Lara, es el movimiento al socialismo que ha disfrazado primero a un político de empresario y hoy día a un izquierdista de libertario. Es usted el boliviano que está escuchando, es usted que tiene el arma fundamental en democracia, que es el voto. Vote por su familia, vote por sus hijos. Que no salgamos más a Chile, que no salgamos más a la Argentina, que no salgamos al Brasil, a Estados Unidos. Vivamos en Bolivia en paz. Cambiemos 20 años de ineficiencia, ineficacia de gestión pública. Vivamos 5 años de aquí adelante con alguien que nos dé la esperanza de tener un país que podemos sentirnos bolivianos todos unidos, contentos, diciendo viva Bolivia, viva en este caso Santa Cruz, viva Oruro, viva Beni, viva Pando, vivan los 9 departamentos, pero vivamos en paz y dejemos esa izquierda, esa oscuridad atrás y empecemos a ver la luz. Dios existe y Bolivia tiene que ser guiada por Dios en el voto que vamos a tener en la segunda vuelta. Bolivianos, usted tiene la fuerza mayor que se llama el voto. Votemos por Jorge Tuto Quiroga, que es la esperanza de todos los bolivianos. Gracias, Miguelito. Gracias a usted, estimado doctor. Ahí estuvo, ¿no?, la entrevista desde Santa Cruz la Sierra vía Zoom con el doctor Cucho Adept Zamora, coordinador nacional de Alianza Libre. Bueno, señoras y señores, lógicamente cumpliendo con todos ustedes con los 60 minutos de su programa De Cara al Soberano. Muchas gracias a todos ustedes por su atención dispensada. Como siempre, Dios mediante, retornamos el día de mañana a partir de las 16 horas en este canal Sol TV Bolivia. Permiso.